Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Rusia es hoy la cabeza de turco de todos los males de Occidente y del mundo. Hemos pasado del terrorismo islámico, del que no se habla hoy y no vayamos a relacionarlo con la inmigración masiva, y eso no está permitido, a la COVID como enemigo invisible, y de la COVID a Rusia, pero equiparada en peligro al cambio climático. Es más, algún que otro dirigente de esos que diseñan nuestro futuro ha llegado a decir que la guerra de Ucrania es peligrosa porque potencia el cambio climático. De Osama Bin Laden a Hussein, Gaddafi, pasando por Donald Trump, hasta Putin. El presidente ruso, comunista para algunos, es ahora el demonio. La guerra no es Rusia contra Ucrania, es Putin contra Ucrania. Todo es Putin, nada es Putin. A los europeos nos están partiendo las piernas, metafóricamente hablando, entre Bruselas y Estados Unidos con la excusa de la guerra de Ucrania. Las sanciones a Rusia son realmente sanciones a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de cuando nos dijeron que teníamos que pasar frío y apretarnos el cinturón porque así lo merecía la lucha contra Putin? Resulta que Rusia está más fuerte que antes y Europa peor que nunca. Nos han obligado a cortar lazos económicos y diplomáticos que suponen cientos de miles de millones de euros para nuestra economía. La esfera anglosajona, muy debilitada en los últimos años por las guerras de Asia Central, ha aprovechado, cuando no fomentado, como veremos más adelante, la actual guerra para tener una excusa y cortar el cordón umbilical que une a Europa con Rusia, teniendo en cuenta que Europa es a su vez península de Asia. La historia de Europa es también la historia de Rusia. Esto siempre se ha visto con celo por el Reino Unido, que ha hecho lo indecible, literalmente, para que nunca se pudiera unir Rusia a ninguna nación europea. Eso sería el fin del poderío anglosajón, obviamente, algo obvio que cualquier aficionado a la geopolítica entendería. Algo, por cierto, que nunca escuchará en ningún medio generalista. Siempre ha estado la duda de qué es realmente Rusia. ¿Es Oriente? ¿Es Occidente? ¿Es algo entre los dos? ¿Por qué nos parece tan extraño el mundo eslavo? ¿Cuál es la realidad cultural de este país? ¿Qué significó la URSS y la reconstrucción posterior por parte de Putin? ¿Qué pinta la invasión de Ucrania en todo esto? ¿Hacia dónde va el mundo? Estas sé que son preguntas muy complejas, pero vamos a intentar aproximarnos a su respuesta con los invitados de hoy. Comenzamos. Bueno, los invitados de esta noche son, por un lado, Fernando Moragón, consultor geoestratégico y geoeconómico. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, es un placer estar en tu programa. Y el otro es Enrique Refollo, politólogo, traductor y politólogo especializado en el mundo ruso, rusófilo, eslavo, como queramos decirlo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Tenemos a un tercer invitado que estará pronto, pero vamos a empezar con vosotros. Me gustaría, siempre lanzo una pregunta al aire, a modo resumen, teniendo en cuenta que el programa es hoy Europa, Oriente u Occidente, ¿por qué lado os mojáis si es que os mojáis por alguno? Bueno, si quieres, hay una cosa Total muy curiosa. libertad, Vamos a hacer un poco de tenis geopolítico. Es decir, con todas estas cosas de Oriente, Occidente, no nos damos cuenta de que la Tierra es redonda y depende de donde te pongas, puede ser Oriente o Occidente, quiero decir. Y en el espacio no hay un punto de referencia, con lo cual, sí, claro, hay que tener en cuenta una cosa, que la cartografía moderna la hacen los europeos. Entonces, como la hacen los europeos, se colocan arriba y en el centro. Claro, es decir, pero es curioso porque, por ejemplo, los australianos tienen mapas en los que le dan la vuelta completamente al mapa y se ponen ellos arriba y ponen Australia. Es decir, porque, bueno, cualquier punto de vista es posible en una esfera. Es decir, que esto... No, y además es normal, la cartografía siempre se hace así, se hace desde el punto de vista del creador. El creador. Los chinos se ponen en el centro, los estadounidenses se ponen en el centro, a veces en Argentina y Chile le dan la vuelta también al planisferio y aparecen ellos, como son la zona además más cercana a la Antártida, pues son digamos que son el norte del mundo, el techo del mundo. El techo del mundo. El sur de otra manera, pero eso pertenece al ámbito de la cartografía, de la ciencia geográfica. Entonces, ahora os voy a preguntar de manera diferente. ¿Es más Asia o es más Europa? Europa, clarísimamente. A ver, tiene componentes asiáticos, pero te pongo un ejemplo. Yo tengo muchas amigas y amigos buriatos. Los buriatos, para que nos entendamos, son los mongoles rusos. Los buriatos son los mongoles rusos que están en el lago Baikal, al lado del lago Baikal, y entonces, bueno, esta gente, es decir, son de aspecto asiático, como los mongoles de Mongolia, y tú hablas con ellos, y tienen sus tradiciones, son budistas, shamanistas, tal, no sé qué, pero de cultura son rusos y europeos. Es decir, y te
conocen pues la literatura rusa, Dostoyevski, Chejov, tal, y la literatura europea y tal, es decir, de mentalidad son absolutamente europeos. Fíjate, te estoy hablando de unos mongoles que son los mongoles rusos, los buriatos, que están en el otro extremo, en el lejano oriente, debajo del Baikal y con aspecto asiático. Y, o sea, es decir, que incluso las poblaciones más alejadas, que no son eslavas, tienen una cultura europea. Se podría ver de otra manera. Tanto España como Rusia crearon imperios más allá de sus fronteras, imperios que eran la proyección de sí mismos. El imperio español por un lado, el imperio ruso por el otro. Por eso existe el eurasianismo en el ámbito de Rusia y el hispanismo en el ámbito español. Pero no existe nada similar en ningún otro imperio europeo porque no tenían esas características de imperio generador. No eran, o desde el punto de vista geopolítico, no eran potencias de la tierra. Esas Rusia y España sí lo eran. Entonces su característica era proyectarse a sí mismo como comunidad, como imperio más allá de sus fronteras, mientras que, bueno, franceses, incluso portugueses también, ingleses no digamos, son el paradigma de potencia del mar, de potencia de mercaderes, simplemente se preocupaban de conformar colonias y además así se ve en su política, por ejemplo Hong Kong, Singapur, Malta, Chipre, Gibraltar. No olvidemos, Malvinas, es decir, ellos simplemente buscaban posiciones para el comercio y sobre todo la extracción de recursos en las colonias, mientras que España lo que proyectaba era todo el conjunto. Por eso, igual que en Rusia se puede encontrar esos rasgos de la Rusia europea, el germen de Rusia en Asia, también se pueden encontrar esos mismos rasgos de España en América o, bueno, en Filipinas, a pesar de todos los intentos de Estados Unidos precisamente por demoler el legado hispano en Filipinas. Habláis de flujos migratorios, ahora sí que me gustaría empezar un poco por el principio. Cuando nos preguntamos qué es Rusia, en parte viene de migraciones del noreste europeo, y se van avanzando hacia el este. Explicadnos brevemente cómo se conformó la nación rusa, si es que hay una forma de definirlo. Hablamos del Rus de Kiev, luego hablamos del Principado de Moscú. Quizá eso como, digamos, nación espiritual, Kiev de alguna manera, pero nación política, o digamos la nación, o digamos el germen más político nace en Moscú. Yo en eso tengo una opinión muy personal, que es que, a ver, el Rus de Kiev, que es el primer, digamos, estado que se conforma eslavo, lo que es actualmente el territorio, bueno, ruso, mejor soviético, ¿no? Porque coge un cacho de Ucrania, en fin. De hecho, Kiev está en Ucrania, pero la mayor parte está en Rusia. Fue formado, según parece, por vikingos suecos, los varegos, pero que eran simplemente una élite inicial que formó el Rus de Kiev. Hablamos del siglo IX. Siglo IX, sí, del siglo IX. Y lo que vamos a ver a partir de entonces, bueno, vamos a ver un imperio que se forma allí, pero luego eso se va a dividir. Incluso cuando llegan en el siglo XIII los mongoles lo van a conquistar todo, o casi todo, incluido Kiev, incluido Moscú, es decir. Y yo creo que el origen del Estado ruso actual está más en el ducado de Moscovia, que luego se convertirá en el aglutinante, irá creciendo, hasta convertirse ya en un imperio, etcétera, etcétera, y llegar pues hasta el Pacífico. De hecho, tiene la historia rusa muchos paralelismos con la de España. La Rus de Kiev se puede asimilar al reino visigodo de Toledo, donde primero la capital estaba hacia el norte, luego se asentó, y por todos es conocido, Toledo. En el caso de la Rus de Kiev, la primera capital fue Veliki Nóvgorod, que está en Rusia y siempre ha estado en Rusia. Esa es la parte que a muchos se le olvida. De donde primero se asentaron su capital los varegos fue en Veliki Nóvgorod, actualmente Nóvgorod, conocida. Una de las ciudades más fascinantes de la historia de Rusia. Claro, con su avance del norte al sur y su conexión con el Imperio Bizantino, ahí es cuando pasan la capital a Kiev, más al sur, más cerca, a través de los ríos, más cerca del Imperio Bizantino, que de hecho esa influencia se vería en que, bueno, una ciudad que por todos es conocida ahora, Sebastopol, en su momento se llamaba Gersonés o Kersoneso, y allí es donde se encuentra la iglesia en la que se bautizó el gran príncipe Vladimir en el año 988, el gran príncipe de la Rus de Kiev. Bueno, actualmente, en fin, pero eso era un asentamiento que aprovecharon con los bizantinos.
Por otro lado, avanzando en la historia, también esos paralelismos se pueden ver en que sufrieron una invasión, precisamente por culpa de su debilidad interna, igual que el reino visigodo de Toledo siempre estaba inmerso en guerras civiles, la Rus de Kiev también. Sí, se supone que había un gran príncipe, digamos el primus inter pares, que era el gran príncipe de Kiev, pero había muchos otros príncipes de otras ciudades principales de los eslavos. Cayeron ante la invasión tártaro-mongola en el siglo XIII, allá por el 1230-40. Sí, porque ahí empiezan primero unas invasiones y vamos a meter la pata y luego ya hasta el fondo y acabar con la Rus de Kiev. En ese caso es lo mismo que pasó con la invasión musulmana al reino visigodo de Toledo, su finiquitación absoluta y la reconquista que empieza por motivos religiosos, en el caso de España en Asturias y en el caso, justo se iba a preguntar, hay una similitud, no me conocía esta historia, pero hay una similitud enorme, al menos en la forja del carácter, ¿no? Porque la reconquista allí empieza en Veliki Nóvgorod. Esta historia había empezado en Veliki Nóvgorod y continúa en Veliki Nóvgorod, porque allí es donde, a partir de personajes tan fascinantes como San Alexander Nevsky, comienza esa reconquista paso a paso. Luego los mongoles ponen una capital de ocupación en Moscú, la convierten en su centro neurálgico y ellos, pensando a su manera mongola, pensaban, bueno, aquí vamos a reunir los tributos, vamos a tener un ejército profesional, permanente, para que no sea nuestro ejército de ocupación, y vamos a tener también ese centro de comunicaciones. ¿Qué pasó? Que los rusos, a partir de Veliki Nóvgorod, de esa idea de hay que reconquistar, hay que reunificar la Rus a los eslavos, ahí es cuando de repente se les aparecen en 1380 en la batalla de Kulikovo, primera derrota importante de esa invasión mongola. Y a partir de entonces, bueno, en el siglo XV está Iván III, en el siglo XVI Iván IV, el llamado el Terrible, pero que tan terrible que acabó con las invasiones tártaras del Kanato de Crimea, Kanato Islámico de Crimea, un estado vasallo del Imperio Otomano, nada más y nada menos. Tremendo y terrible personaje, claro, para sus enemigos. Lo estábamos viendo en pantalla justo la un pequeño paréntesis. Sí, adelante, por favor. En relación con no esto, esperéis que ellos de paso, hay no, total libertad. Una pequeña anécdota. Es decir, ahora con todo este conflicto actual en Ucrania, bueno, pues el gobierno ucraniano mandó un requerimiento, esto es verdad, o sea, es comprobable, a Mongolia, al Estado mongol, diciendo que, a ver, mire usted, cuando vino Genghis Khan, Genghis Khan no vino, cuando Batu Han y Sogdiai invadieron toda la zona de Kiev y tal, mataron a un montón de gente. Entonces, queremos que nos paguen reparaciones de guerra de algo que sucedió en el siglo XIII. Como y la respuesta, histórica, pero un poquito más allá. Sí, la respuesta del Gran Ural, es decir, el presidente del Gran Ural, el Parlamento mongol, es genial. Dijo, sí, no hay problema. Mándenos ustedes las listas de todos los que murieron y de sus familiares y descendientes y nosotros les pagamos. Vete tú a saber quién murió en una época en que no había censos. Es decir, que hasta este grado de desquicie se ha llegado por parte del gobierno y la Rada en Ucrania. Es decir, de ir a pedir reparaciones de guerra a los mongoles por algo que sucedió en el siglo XIII. Bien, dentro de esa lucha contra el mongol, entendemos que se forja un poco la identidad, ¿no?, nacional rusa, si se puede llamar así, la lucha contra el invasor. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y nos vamos a ir a la época del... ¿Qué significa el zar? Comparado quizá con los reyes hispanos. ¿Hay alguna similitud? ¿Es un rey absoluto? El César. Que es un César, ¿no? O sea, se y considera imperio y a imperio. Contenido religioso también. Que es, que no es simplemente un rey, es algo más. Tiene ese, digamos, estilo bizantino de sinfonía de poderes, donde está tanto la Iglesia por un lado como el rey, el poder en la tierra por otro, pero no están confrontados como en Europa, sino están en sinfonía, en esa armonía, y mientras que esa armonía se mantenga, Rusia seguirá adelante. Cuando se rompa eso, pues Rusia se partirá, como se mostró a lo largo de esos siglos, cuando había problemas, tiranteces entre el poder del zar o del emperador de turno y problemas con la Iglesia. Entonces, bueno, esos son diferentes cuestiones. ¿Era un régimen teocrático de alguna manera? No. Y no como lo entendemos hoy, pero al unir cabeza de Estado y Iglesia es... Es que en esa época
lo religioso y lo terrenal, digamos, estaba muy unido. Quiero decir, es muy difícil separarlo. En el caso de la Europa central, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no?, de turno, que ahí sí se peleaba con el papado, generalmente. Para ver quién tenía la primacía. A ver quién tenía la primacía, pero reivindicaba también, digamos, un aura religiosa, digamos. Es decir, que no se puede, o sea, no es como las sociedades actuales, que son más en Occidente, laicas y tal, donde la Iglesia y el Estado están separados y estas cosas. Eso en aquella época no existía en ninguna parte del mundo, y menos en Europa, que nos hemos dedicado a hacer guerras de religión, todas vamos, como nadie. Ahora que decías precisamente esa lucha con el papado, a pesar de que Rusia es ortodoxa, tiene un carácter quizá más particular que otras iglesias ortodoxas. Sí, bueno, es la perspectiva de la Tercera Roma, de que la Roma inicial cayó, la segunda, Constantinopla, o Tsargrad, la ciudad del zar, del emperador, también cayó, y además cayó por culpa de ellos, por culpa de la unión de Florencia, por unirse con los católicos, y bueno, se unieron con los malos y acabaron en la peor situación, acabaron totalmente acabados por el Imperio Otomano, aunque bueno, 200 años antes de esa también los cruzados habían saqueado Constantinopla, pero bueno, eso ya es otra historia. La cuestión es que con 1453, caída de Constantinopla, lo que ven es que la fe ortodoxa cristiana solo queda en un lugar, y es en Moscú, la sede de lo que bueno, luego sería el zarato de Moscú, en aquel momento el gran principado de Moscú. Entonces, como esa visión de solo quedamos nosotros, solo estamos nosotros en el mundo, porque el resto, la primera y la segunda Roma, han caído. Hay un componente, según he ido leyendo así en algunos autores muy interesantes, confieren al pueblo ruso, precisamente relacionado con eso, un componente mesiánico, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido radical, de parusía. Estamos en un país en el que es tan extenso que es prácticamente el infinito, la nada, o todo a la vez, donde el pueblo ruso vive todo muy sentido. Podemos ver los autores como Dostoyevsky, Tolstoy, y que a pesar de incluso sus contradicciones ideológicas en el sentido de entre autores, a pesar de que hay sensibilidades diferentes, parece que todos se identifican o todos pueden caer dentro de un mundo conservador, tradicionalista, antiliberal, antimoderno. Y esto quizás es algo que no se entiende desde Europa mucho, en el sentido de cómo se ha ido desarrollando Rusia, aislado quizá, no aislado a nivel cultural como tú decías, porque es Europa, pero que ha generado su propia civilización de alguna manera. Es un país civilización. Pero claro, yo creo que como todo, es decir, cuando uno se pone en Europa, yo es que el concepto de Europa lo relativizo mucho o no me lo creo. Quiero decir, ¿qué tiene que ver un español con un finlandés desde el punto de vista histórico? Pues nada, es decir, si es que no hemos coincidido en nada. Con lo cual, bueno, meter en el mismo saco a un finlandés, bueno, pues con un español que no han coincidido en nada, porque están uno en un extremo y otro en otro, y lo llamamos Europa. Quiero decir que, ya digo, yo el concepto de Europa no me gusta, ¿no?, porque es más, hay de todo. Es decir, tenemos que los Balcanes han estado sometidos durante siglos al Imperio Otomano. ¿Qué tiene que ver el Imperio Otomano con el Reino Unido? Pues poco. Es decir, entonces, bueno, cada uno tenemos nuestra historia particular con nuestros componentes particulares, como en España tenemos un periodo de 8 siglos de presencia musulmana. Es decir, tenemos esa característica. Los rusos tienen pues, tártaros, mongoles, etc. Y también eso les influye. Pero, fíjate, desde Pedro el Grande, que es el gran primer modernizador, se puede trazar con curvas, digamos, y con caídas y bajadas, pero un intento clarísimo de los rusos por pertenecer a Europa hasta Putin. De hecho, ayer mismo, en una gran reunión que tuvo con todos los altos mandos del ejército, una de las cosas que estuvo diciendo es: hemos intentado, después de la Unión Soviética, de la desaparición de la Unión Soviética, acercarnos a Europa, hemos intentado que nos acepten, hemos intentado ser parte de ellos, pero nos han rechazado. Claro, es que históricamente, se debe. Históricamente lo que sucedió es que, por ejemplo, cuando se vieron invadidos por los mongoles, en el siglo XIII, Alexander Nevsky, esa figura tan importante en la historia de Rusia y de Ucrania, aunque no lo quieran reconocer, se veía que por un lado tenía a los suecos católicos invadiéndole y por el otro lado los mongoles, que bueno, que eran simplemente una fuerza de ocupación
los suecos querían destruirlos como tal, querían quitarles su fe ortodoxa. Los mongoles no, los mongoles solo querían el tributo. Y ya está. Entonces, a partir de ahí se forja esa identidad de Rusia contra Occidente, porque Occidente está contra ellos, porque bueno, se producen las cruzadas bálticas, es decir, el ataque de los católicos contra los ortodoxos, considerándolos que, bueno, además de eslavos, son ortodoxos, entonces son doblemente malos, hay que evangelizarlos. Y claro, la identidad rusa se forja en torno a ese ataque sistemático de Occidente contra ellos. Mientras tanto, Oriente representa la posibilidad de futuro, también la posibilidad de, primero, de reconquistar la Rus perdida y después de seguir avanzando hacia el sur y hacia el este principalmente. Mientras que de Occidente es injerencias, intentos no solo de ocupar Rusia, sino de destruirla como tal. Y eso también es otro paralelismo que se ve sistemáticamente desde el siglo XIII. Y claro, lo que decía Fernando, para Putin y para muchísimos rusos, 2022 significa el fin de ese hechizo occidental, por lo menos para una generación. Es decir, antes veían que, bueno, nos modernizamos, salimos de la Unión Soviética, llegamos a Europa, a Occidente, Estados Unidos, todo va a ser mejor, etcétera, etcétera, y de repente abren las puertas y lo único que se encuentran es que primero, malas miradas, malos gestos, y ya directamente tratarlos con racismo. Que eso es lo que a ellos más les duele, de os abrimos las puertas y nos seguís tratando de salvajes, de bestias, de mongoles, de bolcheviques, de orcos, como le gusta a muchos pro-NATO, pro-OTAN ahora decir. Para ellos es de, oigan, es que si miramos a Asia, nadie nos dice esto. Claro, pero eso, pasando de eso a la época soviética, obviamente tiene sus connotaciones, lo mismo que a los alemanes se les sigue viendo con un gorro de las SS, de alguna manera, ¿no? Es casi que no puedes evitarlo. Pero también por eso os preguntaba, ¿no? El pueblo ruso es un pueblo muy volcado hacia sí. Y repito, todo esto no lo digo de manera negativa, sino una sociedad aislada territorialmente, geográficamente, en cuanto al tiempo, ni Dios quiere ir allí por el frío. Que es una sociedad que se ha ido creando sin agentes externos, como tú comentabas ahora, Enrique, como lo hemos tenido en Occidente. Tú decías, ¿no? Invasiones, tenemos fuerzas más allá del Atlántico que dominan Europa de alguna manera. Hemos estado todos muy metidos, nos hemos mezclado mucho, algo que no ha pasado con los rusos. Y con esa propaganda desde el siglo XVIII y XIX, sobre todo XIX, por los anglosajones, de ese ruso ¿no? muy como un oso, valga la redundancia, sigue calando a día de hoy. Al fin y al cabo vivimos en una época de comunicación donde los mensajes simplistas y la propaganda cala. Lo vimos en su momento y lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania. 1898. ¿Qué pasó en esa época? Por ejemplo. La guerra de Estados Unidos contra España. Yo a muchos les digo, oigan, ¿ustedes saben lo que Estados Unidos decía de los españoles en 1898? Todo. Entonces, si recuerdan eso, si conocen eso, pensarán cómo se sienten ahora los rusos. Porque también a los españoles nos representaban como bestias, que acuchillábamos, que hacíamos todo tipo de crímenes. Bueno, supuestamente violamos a todo el mundo allí. Pero... Claro, es decir, en esto hay que reconocer que primero los británicos y luego los norteamericanos, o los dos juntos, han sabido muy bien transmitir leyendas negras, entre ellas la leyenda negra española contra los españoles, igual que contra los rusos y otros... contra Alemania, contra Irlanda, contra porque todo saben publicitarlo muy bien. Se les pusiera adelante. Contra todo aquel que podía hacer sombra a sus imperios. Claro, pero fíjate que al final, dices, desde Pedro el Grande, a lo largo del siglo XVIII, Rusia está en todas las grandes guerras europeas y tal, es decir, Rusia luego va a estar en las guerras napoleónicas, es decir, que está metida en Europa. El gran desastre también de Napoleón, claro, porque al final los rusos se llevaron a los austriacos y a los prusianos hasta París. Claro, es decir, los rusos están en París, es decir, ya entran en París cuando la derrota de Napoleón, es decir, que sí que estaban implicados en la geopolítica de Europa de la época. Y luego la Santa Alianza. La Santa Alianza, es decir... Precisamente los tres. Claro. Y llegamos a la Primera Guerra Mundial, y al final, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? Simplificando mucho, pues una guerra entre imperios. El imperio colonial británico, la República Francesa sigue siendo un imperio también colonial, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio alemán, es decir, una guerra entre imperios. Es decir, y ahí están también peleando. Luego tienen la cuestión específica de la Revolución Soviética, que eso es lo que les diferencia del resto, digamos, de países europeos,
pero que Lo también... diferencia y también lo aleja, digamos, de la contaminación, y hablo de contaminación en cuanto a caer del mundo económicamente, o sea, liberal economicista, de alguna Sí. manera, ¿no? Que quizá, obviamente, es una época negra en la historia de la humanidad como conjunto, pero que a Rusia le evita contaminarse de Y otras además, cosas. te voy a contar una anécdota porque esa la viví yo, es decir, lo pude ver y dices, claro, ahora entiendo lo del jardín de Borrell y la jungla que está afuera. Es decir, bueno, esto fue antes de lo del jardín, pero vamos, se entiende muy bien. Esto fue en un congreso, tal, bueno, pues como hay congreso de 3 días, que me habían invitado, y luego pues suelen hacer en los congresos una cena, digamos, de gala y tal, Sí. pues para los invitados. Y tal. Bueno, pues en la cena esa había una mesa redonda grande, bueno, había muchas, y en la que yo estaba sentado había enfrente unos parlamentarios búlgaros, unos 5 o 6 parlamentarios búlgaros. Y luego, junto a mí, había un italiano, me acuerdo, un francés, un alemán, un austriaco, es decir, una representación amplia de lo que es la parte occidental de la Unión Europea. Bueno, pues estamos allí, tal, no sé qué, y al final... bueno, los parlamentarios búlgaros estaban bebiendo coñac a lo bestia, pero no se metían con nadie, las cosas como son. ¿No? Cada uno que beba lo que quiera, faltaría más. Bueno, y al final dice, ay, vosotros no dónde sois y tal, ¿no? Pues yo soy español, yo soy italiano, tal, no sé qué, pues nosotros somos búlgaros. Oye, y lo dijeron con cierta ironía, pues si todos somos de la Unión Europea, vamos a brindar por la Unión Europea, venga, brindemos y tal, pum. Brindamos, los búlgaros siguen a sus cosas. Comentarios de mis compañeros italianos, francés, tal, no sé qué. Claro, si es que estos búlgaros son unos bárbaros, si es que son como las hordas de Atila, mira cómo beben, pero igual que los rusos, es decir, si es que son pues eso, bárbaros, gentuza, pero ¿cómo los Se hemos han metido en la pasado Unión por Europea? Inglaterra a ver cómo beben los ingleses. Claro, así entiendes lo del jardín de Borrell, el jardín francés de Borrell, este racionalista y tal, ¿no? Es que hay, por parte de las élites europeas, una creencia supremacista, es decir, de que somos superiores al resto, y clasista, superiores al resto de la humanidad, que es una cosa, pero vamos, impresentable. Y lo veías allí, cuando tachaban a cualquiera que no tuviera la mentalidad esta occidental, pues eso, de bárbaros, de las hordas de Atila. Por hacer un salto en el tiempo, porque vamos a la mitad del programa y si hablamos de la Unión Soviética ya nos vamos hasta, Sí. en fin, hasta el año que viene, literalmente. Me gustaría mucho hablar, porque también se desconoce la época convulsa entre la caída del muro, los primeros años de Yeltsin, lo que significó el vender el país a los extranjeros, literalmente los fondos de inversión estadounidenses e ingleses, vamos a hablar claro. Cómo se crea esa casta de lo que llaman hoy Oligarcas. Sí. oligarcas, que en su momento fueron los que vendieron Rusia a precio de chiste, y luego cómo Putin coge esas riendas y crea, digamos, y de alguna manera recupera el orgullo de ser ruso. ¿Cómo definiréis esta época? ¿Qué pasó para que los espectadores le pongan un poco más cara a más allá de lo que recibimos de aquí, ¿no? De todo, es decir, un empobrecimiento brutal, hasta el punto de que se llegó a pasar hambre. Pero vamos, es decir, Se podría, me gusta siempre, como nuestra audiencia es española, compararlo con periodos de la historia de España, siempre desde una perspectiva geopolítica, que luego alguno se pone a tirar bolitas de excremento con ideologías, ¿no? La cuestión es que la caída de la Unión Soviética supuso una debacle industrial, económica terrible, como también el paso de la España franquista a la España del régimen del 78 también supuso otra caída. Supuso de, bueno, ustedes van a dejar de ser una potencia industrial, céntrense en servir copas. Y ustedes están para eso. En el caso de Rusia, lo que les dijeron, ustedes están para dar personal cualificado, barato, y recursos naturales. Ustedes son un supermercado gigantesco y nos van a darlo todo gratis. Y esa es su posición en el mundo. ¿Qué pasó? Que en España, bueno, se aceptó... es que nos estamos modernizando, es que miramos hacia Europa, es que ingresamos en Occidente y tal, y esa fascinación, ese brillo, esos coloridos y palabrería, pues vale, venga, pues acabamos ahí, vamos a ser un país de camareros. Pero en Rusia pasó lo contrario. Allí dijeron, no, hombre, no, como Rusia, ¿cómo Rusia va a ser un país de te vendo recursos naturales baratos, país pobre, y si acaso pues nuestros técnicos bien formados en la universidad acaban trabajando de baratillo en Occidente? No, hombre, eso no puede ser. Y además hay otro tema, que es la guerra de Chechenia, que eso lo cambia todo aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque entre el 94 y el 96, que es cuando se producen los principales combates, y también las elecciones que revalidan a Yeltsin, lo que en Rusia se dan cuenta es de, oigan, es que esto de la occidentalización
es un mal negocio para nosotros. O sea, desde su punto de vista, hemos perdido el Pacto de Varsovia, es decir, a nuestros aliados fuera del país. Hemos perdido nuestro país, porque antes era la Unión Soviética y ahora es Rusia, es más pequeña. Nuestro país, además, el que lo dirige es un borracho que solo espera que le vengan asesores estadounidenses a decir qué es lo que tiene que hacer, porque parece que no sabe ni coger una cuchara con sus propias manos. Y ahora, además, tenemos una guerra civil dentro del país, terrorismo, y Estados Unidos, además, quiere que la propia Federación de Rusia se disuelva y que los territorios que son conocidos como repúblicas dentro de Rusia, también se independicen. Es decir, que el país nos quede como un queso, lleno de agujeros. ¿Y luego qué? ¿A dónde va a conducir todo esto? ¿A que que Rusia se quede en Moscú y Nóvgorod y San Petersburgo y el resto qué? ¿A entregarle recursos y nuestra mejor gente a Estados Unidos para que ellos crezcan y nosotros seamos el hazmerreír del mundo? Y es ahí cuando se fraguan los cambios en Rusia y sobre todo ya la situación cuando es insostenible, 1999, además, toda la audiencia en cuanto lo diga se va a acordar que además estamos cerca de esa fecha, 31 de diciembre de 1999. Bueno, nosotros tenemos al rey, bueno, este año no sé si estará el rey o no dando el mensaje de Navidad, pero allí es el mensaje presidencial, el día de la Nochevieja, el 31. Bueno, pues salió Yeltsin y dijo, bueno, al fin y al cabo, bueno, señores, me voy. Abrió una puerta y dijo, os quedáis con él. Y salió Putin. Y ahí fueron los 3 meses de presidencia interina, elecciones en marzo del año 2000, gana Putin y a partir de ahí ya, pues hasta 2022, bueno, con el intermedio de 2008-2012 en que era primer ministro. Pero la cuestión es que Putin lo que dijo es esto es un desastre, es que el país se nos hunde, hay que empezar a tomar otras medidas y por eso empezó a rescatar elementos tanto nacionales, en sentido cultural de Rusia, como de la época soviética, que no dejaba de ser un orgullo nacional como país. Por eso es tan importante el tema de la Segunda Guerra Mundial en la Rusia actual. Pero no el resto de los años 20 o los años 30 o las purgas o los traslados forzosos de población. Eso no, pero la carrera espacial es otro de esos elementos que los rusos llevan con orgullo. Igual que, digamos, nosotros teníamos los descubridores, ellos tenían también los conquistadores del espacio, que eran los cosmonautas, y ese era también un orgullo nacional de todos. Antes de dar paso al invitado que está esperando ya, se quería preguntar, bueno, si querías añadir algo y luego preguntarte qué tiene Putin o qué tenía Putin para haber sido elegido sucesor de Yeltsin. A ver, yo creo que años 90, desaparición de la Unión Soviética, un caos absoluto, un desastre económico, privatizaciones absolutamente mafiosas. De hecho, es la época de la mafia rusa, de la gran mafia rusa. Yo conozco gente que tenía que ir a su trabajo con una pistola porque le podían pegar un tiro. Es decir, un desastre, empobrecimiento, gente que huye al campo, porque por lo menos en el campo puedes plantar unas patatas o lo que sea. Es decir, eso, que es un periodo que todos los rusos que lo vivieron lo recuerdan con horror, con los oligarcas mandando. No olvidemos que uno de los asesores, el Rasputín de Yeltsin, al final sobre todo, era Boris Berezovsky. Y Chubais, el que se largó de Rusia ahora en marzo. ¿Qué es lo que hace Putin? Bueno, ¿y por qué le valoran tanto los rusos? Primero porque es un líder fuerte, a diferencia de Yeltsin, que es un líder débil. Entonces dicen, yo quiero un líder fuerte que me defienda, es decir, no quiero una personalidad como Yeltsin o como Gorbachev, que también es muy mal visto por los rusos, que me deje tirado, que me arruine el país, no. Y lo primero que ven es que una de las cosas que hace Putin es poner en su sitio a los oligarcas, o por lo menos a una parte de ellos. Decirles, oye, el tema de la política, del Estado y tal, lo llevo yo. Vosotros podéis hacer cosas en la economía, pero a Berezovsky, bueno, Berezovsky tiene que salir corriendo a Inglaterra, Jodorowsky acaba en la cárcel, etcétera, etcétera. Es decir, que empieza a poner orden en el país. Y eso, la idea de un líder fuerte, es muy valorada por los rusos. Y a partir de ahí, Putin al principio sigue intentando llevarse bien con Occidente. No olvidemos que la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos, el primero que le presta ayuda y que le dice, no podéis pasar los aviones a través de Rusia sin problemas para ir a Afganistán y llevar lo que se llamaba el corredor de distribución del norte, para llevar todo tipo de equipos y tal, es Rusia. Es decir, y además,
sigue intentando, pidió entrar en la OTAN otra vez. Es que, es decir, la estrategia en su momento era atraerlo a la esfera occidental, hablando de Occidente como del mundo anglosajón, pero atraerlo para evitar que cayera en manos de China. Claro, y lo que hace la OTAN, lo que hacen los europeos, lo que hace Estados Unidos, es decirle, volver a decir que no. Ya lo había pedido Yeltsin antes, no. Es que no si solo Rusia dicen que no, en la OTAN... Claro, no solo le dicen que no, sino que además le amplían la OTAN, le empiezan a ampliar la OTAN hacia sus fronteras. Entonces, claro, llega un momento que es cuando llegan a Ucrania, que todo esto está escrito en libros, o sea, está teorizado. Desde Zbigniew Brzezinski, uno de los grandes politólogos, que lo dice, es decir, hay que dividir Ucrania de Rusia como sea, porque nunca pueden estar juntos. Esto va en contra de los intereses. Se vanagloriaba diciendo que era el único polaco que habría vencido a Rusia. A Rusia, pero el mismo Paul Wolfowitz ya en el 92, 93 ya hace un escrito diciendo igual, lo mismo. Es decir, que esto ya lo tenían más que pensado. Y a partir de ahí, presión, 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 hasta el momento en el que llegamos ahora, en el que ya, bueno, es que no puedes colocar misiles y bases norteamericanas en Ucrania, que está a 600 y pico kilómetros o 700 de Moscú. Ahora que mencionas la guerra de Ucrania, sí que me gustaría dar la bienvenida al invitado de hoy, Víctor Ternovsky, a otro invitado, perdonad, que estáis aquí vosotros dos. Víctor, muy buenas noches. Noches desde España, muy noche oscura desde Rusia. No, bien, hay diferencia horaria. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Además, muy interesante lo que yo estaba escuchando. Y siento, sí, por esta cosa, porque me gustaría también comentar un pequeño episodio, lo de los años 90. Adelante. Yo como ruso, además, recuerdo perfectamente esos tiempos porque los expertos excelentes a quienes los sigo, ellos comentaron algunos aspectos sobre el porqué y qué es lo que estaba pasando en aquel entonces. Yo también quería resaltar un aspecto interesante porque, entre otras cosas que se hacían en aquel entonces, cuando resulta que había privatizaciones de lo que construía en su tiempo prácticamente todo el pueblo soviético, y resulta que las riquezas del país, sus enormes instalaciones de fábricas, por ejemplo, quedaron en manos de unos pocos. Pero, entre otras cosas, ¿qué es lo que estaba pasando? Por ejemplo, eso tiene que ver con lo que ocurre actualmente. En aquel entonces, Rusia, en los años 90, siendo heredera de la Unión Soviética, por ejemplo, tenía una enorme flota mercante. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? Resulta que grandes corporaciones, en ese sentido, navales occidentales, compraron esta flota mercante rusa. ¿En qué sentido? Lo mejor que existía, los mejores buques, ellos los, digamos, llevaron o los, digamos, llevaron para su flota. Y lo que no necesitaban lo destruyeron. Prácticamente dejaron a Rusia en aquel entonces sin flota mercante. ¿Qué es lo que pasa? Eso, además que obviamente que esa flota fue vendida acá por oligarcas rusos prácticamente a precios inexistentes, a precios muy baratos, y a cambio recibieron, por ejemplo, mansiones, no sé, en Estados Unidos o en algunos buenos países de la Unión Europea. Pero en aquel entonces parecía que nada malo está pasando, nos estaban explicando por qué. Porque Occidente no hay necesidad de tener, por ejemplo, para Rusia su flota mercante. Es solamente un pequeño ejemplo, pero que ilustra muy bien. Porque, por ejemplo, hay un Occidente con sus capacidades para trasladar mercancías rusas. Y de hecho Rusia lo estaba usando, digamos, estos servicios de empresas como Maersk. ¿Qué es lo que pasa ahora con sanciones? Inmediatamente negaron a transportar nuestros productos. Y Rusia ahora mismo afronta que fue un grave error deshacerse de su flota y permitir su destrucción. Es decir, aquí una de las interpretaciones que veo de lo que estaba ocurriendo en los años 90, entre otras, que se estaba buscando eliminar a Rusia como competidor en realidad, en todos los ámbitos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con como exportador o como, por ejemplo, un país que posee sus capacidades para transportar, por ejemplo, sus productos. Es interesante que lo mismo ocurre con Ucrania, donde su, digamos, amistad con Occidente, su amistad con la Unión Europea, con Estados Unidos, lo convirtió en un país económicamente inviable, porque en lo que lo están convirtiendo a Ucrania, digamos, eliminaron todas sus capacidades como productivas y otras. Ahora mismo su deuda es histórica, exorbitante. Bien, entonces un poquito trazando paralelismos y diciéndoles algunos episodios interesantes, entre comillas, de lo que estaba pasando en los años 90. Gracias, Víctor. Ya me gustaría hablar ruso como hablas tú español. Me he quedado sorprendido, es la primera vez que te escucho. Bueno, las similitudes son muy parecidas a lo que ha significado entrar en la Unión Europea, de alguna manera, ¿no? Cuando entras en el club de los que les interesan, bueno, se trata de partirte las piernas, como decía en el editorial, que es para, obviamente, no hacer competencia. Víctor, tú eres periodista. Ahora sí que vamos a pasar al tema, el conflicto de Ucrania en sí. No tenemos oportunidades generalmente en España, y más ahora después de que se hayan censurado ciertos medios de comunicación, como en el que tú trabajas, de conocer la otra versión. Conocemos la versión occidental, la versión otanista, está todos los días en todos los medios de comunicación. Sí que me gustaría, para empezar, para romper el hielo contigo, ¿cómo explicarías la guerra de Ucrania desde el punto de vista ruso?
desde un punto de vista económico, geopolítico, en fin, ¿cómo lo definirías? Sí, mira, yo sí que te voy a responder, pero yo primero te diré que sí que obviamente hay censura, por ejemplo, en España, en la Unión Europea, porque le taparon la boca a los medios internacionales rusos inmediatamente con el comienzo de la intervención rusa en Ucrania, y además a mí me encanta, entre comillas, la explicación, porque argumentan que no es un atropello contra lo que es la libertad de expresión o libertad de comunicación, porque medios internacionales rusos como Sputnik y RT no son medios, por lo tanto no se trata de un atropello contra la libertad de expresión, así que aplaudo realmente a estas personas que, digamos, inventaron todo esto, pero además unas personas que inventaron digamos, la narrativa sobre Ucrania y que están no solamente engañando. Aquí lo grave no solamente que solamente está presente en el espacio mediático, por ejemplo, español o de la Unión Europea, tan solo un punto de vista. Pero el punto de vista que está presente, lo que es muy grave, es un punto de vista que justamente está haciendo posible la persistencia y el agravamiento de ese conflicto. Aquí no solamente estamos asistiendo a una censura, eso es muy importante que entenderlo. Aquí se está impidiendo toda aquella información que pueda aportar a la solución de la crisis. ¿Y cuál es el aporte a la solución de la crisis? Tener más información, entender el porqué, porque ahora mismo quienes se encargan de explicar el porqué es la asquerosa propaganda occidental, yo realmente no encuentro otras palabras, cuya explicación, por ejemplo, del porqué de la operación militar rusa es la siguiente. Cito, por ejemplo, ahora el diario El Mundo. Los rusos están en Ucrania para matar a los ucranianos por ser ucranianos. Esa es la explicación que se ofrece al ciudadano español, tal y como yo lo vi en el diario El Mundo. ¿Y qué es lo que permite esta cobertura, entre comillas? Justamente permite justificar en la opinión pública alimentación de ese conflicto, desembolsos al régimen de Kiev y más compras, por ejemplo, del armamento para entonces que el régimen de Kiev puede seguir matando a la gente rusa en Donbass, o por ejemplo ya a los rusos que ingresaron o que intervinieron en el conflicto a solicitud de las repúblicas reconocidas por Rusia como independientes en febrero de este año. Bien, entonces se sabe, es un gran tema el porqué de la intervención rusa, pero sus expertos yo creo que ya lo explicaron, hablando muy brevemente. Quizás luego podamos desarrollar este tema si haya necesidad, sí, pero respetando, digamos, el tiempo y entendiendo que el tema es muy amplio. Aquí la cuestión primordial es obviamente la seguridad rusa, porque tal como, por ejemplo, dijo Fernando Moragón, constató prácticamente que, bien, vamos a remontarnos a los años 90, cuando se disolucionó la Unión Soviética. En aquel entonces se prometió a Rusia que entonces no va a expandirse la OTAN más allá de la Alemania reunificada. ¿Qué es lo que pasó desde entonces? 5 olas de expansión de la OTAN a fronteras rusas, a punto tal de que prácticamente convirtieron a Ucrania, país fronterizo con nosotros, los rusos, en un punto de lanza, en un país de hecho de la OTAN, no de facto, de hecho de la OTAN, ahí instalando y construyendo todo tipo de infraestructuras peligrosísimas para Rusia, además invirtiendo enormes dineros en armar al ejército ucraniano, en adiestrarlo, entre otras cosas. Y bien, Putin lo explicó en realidad claramente. Otro problema que también usted mismo lo ha constatado, porque ustedes en España no conocen la versión rusa. Resulta que ustedes en España ni siquiera saben lo que dice el presidente ruso, porque no les dejan, porque sacan de contexto sus declaraciones. Eso es lo que está ocurriendo. Y para entender el por qué, simplemente hay que escuchar lo que dijo Putin. Putin explicó, entre otras razones, claramente, si armamento de la OTAN está instalado en Ucrania, o sobre todo misiles hipersónicos en suelo ucraniano, 5 minutos, y ya alcanzan la capital rusa. A Rusia le preocupa. Vamos a hablar muy diplomáticamente. Además, ¿sabe? Yo quiero decir una cosa. Víctor, ¿me oyes? Perdona. Sí, no, que nosotros los periodistas que tenemos acceso a los brutos, como se llama, es decir, a las declaraciones íntegras del presidente, sí que podemos saberlo, ¿no? Es decir, cualquiera que tenga acceso a un servicio informativo internacional, además vienen las declaraciones traducidas para facilitarlo. Como bien dices, es cierto que hay manipulación, como en todos, por cierto. Y sí que es cierto también, por hacer un poco de abogado del diablo, cuando habláis de propaganda occidental, allí, o sobre el conflicto, desde aquí también se habla de, no digo desde aquí, desde esta casa, porque al fin y al cabo propaganda es todo, se habla también de otros medios de comunicación de la propaganda de Rusia.
al fin y al cabo es una guerra de propaganda, es una guerra de narrativas, que eso quizás es lo que a veces al ciudadano medio le cuesta entender, ¿no? Que no son tanto las razones, sino cómo recubrimos o cómo barnizamos la excusa que realmente subyace al hecho. Interés geopolítico, interés económico, en fin, hay muchos intereses mucho más allá de simplemente los derechos humanos como muchos los pintan, ¿no? Sí, bien, en cualquier caso, ya volviendo, digamos, al tema del por qué, aquí el asunto primordial es obviamente la seguridad rusa y las, digamos, preocupaciones de Rusia en materia de seguridad fueron despreciadas, como que, digamos, las preocupaciones de Rusia son prácticamente nada, es lo que estaba ocurriendo. Entonces Rusia durante años prácticamente se mostraba o se quejaba, incluso exigía frenar la expansión de la OTAN a nuestras fronteras, algo que nunca fue atendido. Además, entre los argumentos que me tocó escuchar, los argumentos que también están presentes, por ejemplo, por parte de medios como El País, donde, por ejemplo, se dice que en cualquier caso no es asunto ruso si Ucrania está en la OTAN o si Ucrania no está en la OTAN, porque es un Estado soberano y Rusia no es tu asunto, te guste o no te guste. Es otra mentira porque, por ejemplo, nuestros diplomáticos rusos ya explicaron, desde el presidente hasta el canciller Lavrov, explicaron en numerosas ocasiones que una Ucrania en la OTAN está violando un sinnúmero, por ejemplo, de acuerdos, como serían, por ejemplo, principio de seguridad indivisible plasmado en los acuerdos de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, donde ningún Estado miembro de este organismo, de esta organización, puede fortalecer su seguridad a expensas de seguridad de otros Estados, y a Rusia sí que le... entonces, este principio sí está violado en el caso de Ucrania. Además, por si acaso, Ucrania en el año 2021, su presidente Volodymyr Zelensky firmó una nueva estrategia militar en la que Rusia no solamente se declara como enemiga, sino además el país ante una Rusia que es enemiga se compromete a ingresar en la OTAN. Sin hablar de muchas infraestructuras construidas en Ucrania desde el año 2014, como por ejemplo centro, por si acaso. Para citarle un ejemplo bien concreto, además de modernización de aeropuertos en Ucrania con fines militares por parte de Estados Unidos, 10 aeropuertos fueron modernizados para facilitar el traslado de tropas y armas a Ucrania. Otra cosa que, por ejemplo, el ejército ucraniano fue modernizado de tal manera que pueda dirigirse desde centros de mando en los países de la OTAN, pero, por ejemplo, había una infraestructura denunciada en reiteradas ocasiones por el presidente ruso como centro de operaciones marítimas en la ciudad portuaria ucraniana de Ochakov. Y Putin en numerosas ocasiones decía que representa peligro para Rusia este centro construido por norteamericanos. Además, hay que entender que yo soy moscovita desde Rusia, Moscú. Bien, es una ciudad, Ochakov es una ciudad que fue construida por los rusos en realidad en su tiempo. Y ver ahí a estadounidenses construyendo bases de operaciones navales capaz de coordinar ataques de alta precisión contra infraestructuras rusas en el Mar Negro, incluida nuestra flota del Mar Negro, eso era, digamos, algo. Pero ¿qué es lo que pasa? Putin lo denunciaba, además dijo que la misma infraestructura, el mismo centro, iban a construirlo en Crimea, y algo que se pudo evitar gracias a la reintegración de Crimea a Rusia. Pero fue desde este centro en Ochakov de operaciones navales, desde donde en octubre de este año fue atacada la flota rusa del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol, por si acaso. Es decir, Ucrania fue convertida en un peligro para nosotros. Y cuando Rusia dice que nos molesta, a Rusia se le dice, cállate, tú eres nada. Y para que además estos argumentos no lleguen, entonces prohibieron medios internacionales rusos. Y además, ¿sabe? Yo un poquito Víctor, no coincidiría con usted, yo termino, ¿sí? Usted ha dicho Gracias. Que, Víctor, no hay problema porque nosotros fácilmente podemos encontrar lo que dice Putin. Yo no coincidiría con usted, yo le voy a explicar en qué sentido, porque yo, debido a mi trabajo, obviamente que también sigo la prensa española. Y para encontrar lo que dijo Putin hay que hacer esfuerzo. Hay que instalar Telegram, hay que instalar alguna aplicación. Es decir, hay que hacer esfuerzo. Y desgraciadamente poca gente hace esfuerzo. ¿Qué está pasando? Tiene toda la razón en que para encontrar lo que está... Bueno, además a raíz de la guerra de Ucrania ya nadie puede ver en ninguna televisión rusa. Además tampoco ya tenemos en España ni siquiera el iraní. Sí tenemos chino, pero tampoco es fácil entenderlo. Sí que me gustaría preguntaros a vosotros, los que estáis aquí en el set, en plató, ¿cómo habéis visto la guerra, sobre todo desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico? Porque Rusia tiene sus razones, también las tiene Estados Unidos. Al fin y al cabo esto es un choque de trenes. Sí, bueno, yo para empezar diría, un poco en la línea que estabais hablando,
una frase de Rafael Poch, para mí es un periodista extraordinario, y que dijo, bueno, mire usted, hay quien dice que lo que dicen los rusos es propaganda, vale, se lo compro, acepto, pero por lo menos que me dejen oír las propagandas de todos, es decir, la de los norteamericanos, la de los rusos, y luego ya elegiré yo con lo que me quedo. El problema que tenemos en Occidente es que solo oímos una versión, no oímos dos, que nos dejan ir las dos versiones y luego cada uno que piense lo que quiera. Y en cuanto a lo que te referías, a ver, la guerra de Ucrania, yo lo he dicho desde el principio, el señor Zelensky bueno, y el grupo de gobierno están destruyendo Ucrania, o sea, lo que está haciendo es algo imperdonable. Está sacrificando a una juventud ucraniana que luego va a tener un problema demográfico brutal, porque es la gente joven. Sí, pero hay muchos que te dirían, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no que tienen que aceptar que lo que diga Moscú? No, pues es que Moscú, de hecho, está dispuesto a casi todo. Si estaba dispuesto a que entrara en la Unión Europea, no hay problema. Lo que no puede permitir es que esté la OTAN allí, en Ucrania, porque significa un riesgo para su seguridad absoluto. Ten en cuenta... Le podemos dar una vuelta a la cuestión, cuando, por la misma razón también que apuntaba Víctor, es que, claro, Ucrania es un país soberano y lo que dicen ellos es que como es un país soberano se puede unir a cualquier alianza y eso es lo que se dice desde aquí. Pero claro, también en enero y febrero en Rusia dijeron, bueno, y Nicaragua y Cuba y Venezuela también son estados soberanos y a lo mejor deciden unirse a una alianza militar con Rusia. Y la respuesta de Estados Unidos, además de Blinken, fue no, eso no lo vamos a permitir jamás. Se separa Cataluña, pero el Valle de Arán no puede separarse de Cataluña. Y con México también parecido. Precisamente en el mes de marzo hubo una reunión entre diplomáticos rusos y diferentes diputados del Congreso mexicano y salió rápidamente el embajador estadounidense a decir que no iban a tolerar de ningún modo un acercamiento entre Rusia y México. Es decir, que Estados Unidos se cree con derecho a meterse en los asuntos de todo el mundo, a decir qué es lo que está bien y está mal, pero no le gusta que le apliquen la misma vara de medir. Es decir, quiere poner misiles en las fronteras de todos sus enemigos, pero no quiere que ninguno se lo ponga en la suya. Entonces, claro, resulta que se ha encontrado con países como Rusia, en este caso, también China, que lo va haciendo poco a poco a su manera, que le dicen, oiga, usted esto no se lo vamos a consentir. Nos quedan 2 minutos y os voy a pedir una rápida ronda a cada uno. ¿Cómo veis la guerra de Ucrania y qué va a pasar en la alianza Rusia-China? Tenemos 2 minutos, os pido brevedad máxima. La alianza rusa-china yo creo que cada vez se va a consolidar más y de hecho ya están trabajando en tándem para construir un nuevo orden mundial que no esté dominado por los anglosajones, que sea más democrático desde el punto de vista de los estados. Multipolar. Es decir, multipolar. Y de hecho no hay prácticamente semana en donde le asisten algún golpe a la hegemonía norteamericana. Por poner el caso de China, cuando fue a Arabia Saudí, la visita de Xi Jinping y la posibilidad, y la reunión con el Consejo de Cooperación de Golfo, la posibilidad de pagar el petróleo en yuanes. Eso es una forma de torpedear el dólar. Es decir, lo que va a pasar en el tema de Ucrania, yo lo tengo muy claro. Ucrania va a perder. De hecho, fíjate lo que te digo. Si los norteamericanos vieran que Ucrania podría ganar, los propios norteamericanos impedirían que Ucrania ganara. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Estados Unidos de Ucrania es debilitar a Rusia, no que Ucrania gane, es decir, para nada. Porque eso llevaría más a una escalada que podría acabar en una confrontación nuclear. No, lo que quieren es simplemente debilitarla. Vamos con Enrique. Una trampa geopolítica, en definitiva, un conflicto interminable que es parecido también a otras situaciones en el Cáucaso o en el sur de Asia, como el caso de Afganistán. A Estados Unidos no le interesa en absoluto que Afganistán se estabilice. A todos los países vecinos, Rusia también incluida, le interesa. Esas son cosas que, digamos, en el resto del mundo, fuera de Occidente, se habla. Se hablan, por ejemplo, estaba viendo los medios en Uzbekistán, proyectos para conectar Uzbekistán con Pakistán y la India a través de Afganistán, es decir, más estabilización de Afganistán, etcétera, etcétera. La cumbre de Samarcanda de la Organización de Cooperación de Shanghái, la posibilidad de ampliación de los BRICS Plus. En definitiva, se desarrolla un mundo gigantesco más allá de nuestras fronteras y ¿qué nos ofrecen los grandes medios, tanto de televisión como de prensa escrita, bueno, digital? En España, artículos como Putin está loco, Putin es un sádico, las brujas que apoyan a Putin, las influencias de Stalin, Franco y Hitler a Putin, cosas de esas que es decir, la audiencia se debería dar cuenta de que la tratan como imbéciles. Víctor, muy brevemente, que nos tenemos que ir. Sí, entonces para mí es obvio que China nunca le dará la espalda a Rusia. Yo respondo muy brevemente porque Rusia es la retaguardia de una China cercada militarmente por Estados Unidos y sus aliados.
en su zona del mar de la China Meridional así. Así que una Rusia debilitada, además una Rusia gobernada por unas fuerzas antichinas, para China prácticamente sería un suicidio. Por lo tanto, es imposible que China le dé la espalda a Rusia, y Rusia es un aliado importantísimo para China, tratándose prácticamente de la supervivencia de China. Así que, a alguien le guste o no, así es la situación, y entonces es inevitable la alianza de los dos países. Es lo que está pasando. Pues muchísimas gracias a los tres. Fernando Moragón, Enrique Refollo y Víctor Ternovsky. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Me da muchísima rabia porque se me han quedado muchos temas fuera. Creo que, bueno, os invito de nuevo a hacer otro programa sobre esto porque vamos a tener noticias de sobra para comentar. Seguro. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta Gracias pronto. a ti. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes. También no hemos hablado del libro de Enrique, Aquí nunca amanece en paz, editorial Fides. Merece la pena, un compendio de geoestrategia importante para comprender el mundo en el que estamos viviendo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido, a menos que tengan, como siempre, otras voces, que es lo que nos interesa aquí en STN, que podamos tener todas las voces para hacernos nuestra propia idea, que es lo importante. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.